Filosofía antigua. Entre ellos se encuentra Confucio, filósofo teórico social y fundador de un sistema ético, más que religioso, que ha llegado hasta nuestros días. Su nombre original en chino es Confucius, literalmente maestro Kant. Este pensador fue el propulsor de una doctrina llamada confucianismo. Nació en el pueblo de Gufu, en el antiguo estado de Yu, actual provincia de Shandong, en el seno de una familia de terratenientes nobles, el clan de Kong. El pensamiento de Confucio fue introducido en Europa por el jesuita Matteo Ricci, quien fue el primero en latinizar el nombre como Confucio. La esencia de sus enseñanzas se condensa en la buena conducta en la vida, el buen gobierno del Estado, caridad, justicia y respeto a la jerarquía, el cuidado de la tradición y el estudio a la meditación. Una de sus frases famosas fue: el que domina su cólera, domina a su peor enemigo. Presocráticos. El periodo de inicio y fin de la filosofía presocrática no está establecido. Sin embargo, a partir de los textos de Aristóteles, se considera que dicha etapa comienza con Tales de Mileto, quien es reconocido como el primer filósofo griego. Tales de Mileto fue el primer filósofo en Grecia, conocido como las matemáticas de los egipcios. Es también conocido que por sus distracciones, al contemplar las estrellas, con frecuencia caía en los pozos. Como iniciador de la filosofía, fue el primero en preguntarse acerca del origen de todas las cosas. Su filosofía es una fuerte institución del mundo, a pesar de toda la diversidad. Uno de sus aportes filosóficos fue La tierra flota sobre el agua. Pitagóricos. El pitagorismo fue el movimiento esotérico, metafísico, filosófico, científico y religioso, fundado en el siglo V a.C. por Pitágoras de Samos y sus seguidores. Creían que todas las cosas son, en esencia, números. En sus postulados hay también un aspecto místico, transmigración de las almas, con el correspondiente parentesco entre los seres vivos y las reglas de abstinencia y prohibiciones. Los pitagóricos serían los primeros vegetarianos de la historia. Su nombre proviene de Pitón, que significa divino, y agoras, atributo. También es posible formar leyéndolo al revés. Gurus Pitris, que significa maestro de luz. Nació en la isla de Samos, frente a las costas de Ionia, alrededor de 580 a 500 a.C. Fue astrónomo y es considerado miembro del periodo cosmológico junto a los milesios, Tales, Aximandro y Axímenes. Su formación se realizó en la escuela de Mileto y su maestro fue Aximandro. Pitágoras es considerado un sabio. Era el hombre de ciencias más brillantes de su época. Viajó a Egipto y Oriente. Posteriormente regresó a Samos, que había sido invadida por las persas. Emigra al sur de Italia, a Crotón, hoy Crotona. Es ahí donde funda la escuela pitagórica. Los sofistas. La palabra sofista significa textualmente sabio. Estos pensadores viajaban entre ciudades y aristócratas. Los contrataban para que educaran a sus hijos. Esta se convirtió en el centro de la cultura del 470 a 300 a.C., por lo que había que prepararse para ser orador o político. Carecieron de la filosofía unificada, puesto que cada uno tenía su propio punto de vista. Pluralistas.
Consideran que no hay solo un arque, sino que hay más de uno. La novedad más importante quizá es que el arque ya no será el elemento originario del mundo. La pregunta a la que intenta responder la cuestión del arque ya no es ¿cuál es el universo?, sino ¿de qué está hecho el universo? Los pluralistas resaltaron el predominio de causas naturales como únicas fuerzas generadoras del cosmos. Escuela de Mileto, fundada en el siglo VI a.C. Sus miembros fueron tales Anaximandro y Anaxímenes. Filosofía clásica. Se denomina filosofía clásica al pensamiento de los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles, que influyó notablemente en la cultura occidental. Tanto Sócrates como su intelectualismo moral y objetivo, como Platón y Aristóteles con su preocupación por todos los temas fisiológicos y por la realidad en conjunto, fueron pensadores realistas que trataban de llegar a la verdad a través de la razón. Uno de ellos fue Sócrates, que fue un filósofo griego que nació en Atenas en 470 y murió en 399 a.C., hijo de Sofronisco, el escultor, y de Fenareta, una comadrona. Recibió una educación tradicional en literatura, música y gimnasia. Posteriormente se familiarizó con la retórica y la dialéctica de los sofistas, la filosofía jónica y la cultura ateniense. En un principio continuó el trabajo de sus padres. Una de sus enseñanzas fue la base de sus enseñanzas fue la creencia en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor, virtud y autoconocimiento.